Vamos a estar hoy en la tercera carta de Juan, así si queréis ir allí en vuestras Biblias. Es una carta muy corta, solo tiene 15 versículos. Y hace un par de meses que leí un libro que sinceramente transformó mi vida en cuanto a la hospitalidad y la generosidad radical. Es un libro que se llama El Evangelio viene con llaves de casa, escrita por una hermana, su nombre es Rosaria Butterfield, y en este libro lo que ella hace es cuenta su testimonio sobre cómo ella y su esposo han practicado la generosidad, la hospitalidad. Y en el primer capítulo del libro cuenta cómo su familia decidió empezar a ser hospitalarios y generosos con el vecino del frente, un hombre muy extraño, que evadía el contacto visual con sus vecinos como podía, era incómodo cuando conversabas con él, era el bicho raro del barrio, ¿no? Me imagino que todos tenemos a alguien así en nuestros barrios, ¿no? Incómodo conversando, una persona así un poco brusca. Y bueno, ellos, en base a las verdades del Evangelio, decidieron empezar a hablar con este vecino y al principio fue difícil. Pero con el paso del tiempo consiguieron que este vecino tan raro empezase a venir a casa, a comer, a cenar. Incluso estaba tan cómodo, llegó a un punto en que estaba tan cómodo con ellos que se quedaba por las noches a hacer la adoración familiar con su familia. Y bueno, un día, de repente, los ruidos de coches de policía y el caos del barrio les asustó. Y cuando vieron por la ventana, resulta que estaba la policía y su vecino de enfrente siendo arrestado porque resulta que tenía un laboratorio de anfetaminas que posteriormente se vendía y distribuía por la calle. Inmediatamente, Rosaria y su esposo empezaron a ser criticados por los vecinos, ¿no? Les decía, estáis locos, tenéis un montón de hijos y habéis traído a este bicho raro a casa y mirad ahora. Incluso ellos comenzaron a temer por su casa y por ese estilo de vida de hospitalidad y generosidad. Empezaron a preguntarse qué hubiese sucedido si el laboratorio hubiese explotado y la habitación de nuestra hija está tan cerca de su casa. ¿Qué hubiese sucedido si... ¿Cómo es posible que hayamos permitido que un adicto, un productor de anfetaminas, llegase a estar tan cerca de nuestros corazones, incluso tan cerca de nuestros hijos? Después de ponerlo en oración y someterlo a la palabra, tomaron una decisión, y era esta: Jesús nos ha llamado a seguir siendo radicalmente hospitalarios y generosos. Y propone estas preguntas. ¿Quién puede tener la esperanza de redención de algo tan trágico? Solo un creyente. ¿Quién sabe que el pecado que me va a matar no es el gran pecado de mi vecino, sino el pecado que mora en mí? ¿Cómo voy a enseñar a nuestros hijos del poder del Evangelio si no estoy dispuesto a poner a prueba el poder del Evangelio? La respuesta a todas estas preguntas es la misma. Solo aquellos que han sido alcanzados por la gracia, hospitalidad y generosidad de Dios no ven sus hogares como propios, sino los ven como un regalo de Dios para avanzar el Evangelio del reino. Abren sus hogares a desconocidos, sirven a los menos privilegiados. ¿Por qué? Porque la hospitalidad que coopera con el Evangelio demuestra la fe en Jesús para salvar a cualquiera, hasta los más desconocidos y los más extraños. Esta historia que os he contado es la historia de tercera de Juan. Algo tan simple como el hospedar y ser generosos con hermanos desconocidos y con hermanos conocidos, algo tan simple como la hospitalidad radical y la generosidad radical, es una gran
evidencia de haber creído en el Evangelio. Juan, en esa tercera carta, lo llama cooperar con el Evangelio. Esta carta es escrita a un hermano, cuyo nombre es Gayo, un hermano que si es el mismo Gayo que aparece en otras partes de la Biblia, fue parte del equipo misionero de Pablo, fue un hermano conocido por su hospitalidad, de acuerdo a Romanos 16, era un miembro de la iglesia en Corinto, de acuerdo a 1 Corintios 1, y Juan estimaba a Gayo como si fuese su propio hijo, lo vemos en la carta. Y ahora Juan le escribe una carta para animarle a seguir en este servicio y este amor radical para los hermanos y a no sucumbir ante las presiones de algunos líderes de la iglesia que estaban rechazando por completo que los miembros de la iglesia practicasen la hospitalidad radical. Interesante, la misma iglesia se oponía a este espíritu de amor y de hospitalidad. Leamos la carta, es corta. Dice, tercera de Juan, el anciano, Juan, a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen en su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros y, no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve, y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda a los amigos, cada uno en particular. Entonces la carta comienza con el testimonio de Gayo. Juan acaba de recibir en su casa a los hermanos que habían estado recientemente en casa de Gayo. Estos hermanos probablemente intuimos que era un grupo de siervos, misioneros o plantadores de iglesias, algún tipo de pastor, no sabemos exactamente lo que eran, pero que servían a Dios viajando por el Imperio Romano, evangelizando, plantando iglesias, estableciendo iglesias, lo que hoy en día sería lo más parecido a un misionero. En ese entonces no existía el lujo de Airbnb, Booking.com, ¿no? Así que los hermanos dependían puramente de la generosidad y hospitalidad de hermanos desconocidos. No había Messenger, no había WhatsApp para poder decir, oye, en 2 días llegamos. Simplemente aparecían en iglesias y en casas buscando hospedaje y personas que les encaminasen. Y cuando estos hermanos llegaron a casa de Juan, hablaron sobre el testimonio de Gayo, sobre cómo les amó, les dio hospitalidad y fue generoso con ellos, a pesar de que no se conocían. Dice que Gayo había encaminado a estos hermanos desconocidos. La palabra encaminar significa que no solamente les hospedó,
sino que les dio el dinero suficiente para el resto del viaje. Lo cual fue increíble, porque Gayo hizo esto para hermanos que ni siquiera conocía. Porque es fácil, ¿no? Si viene un hermano amado que ya conoces, el hospedarle, abrir tus puertas de par en par, pagarles el burger, el McDonald's, lo que tú quieras, ¿no? Pero hospedar a hermanos desconocidos, hospedar a hermanos que no conoces y que encima les encamines para el resto del viaje, eso es verdadero amor, verdadera hospitalidad. Y Juan define este tipo de actividad como cooperar con la verdad. Juan, al escuchar esto, dice: no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Esto llena de gozo a Juan. Juan creía firmemente que Gayo era de Dios, que creía en la verdad. ¿Por qué? Porque andaba en la verdad, cooperando con la verdad, al hospedar a estos hermanos desconocidos que servían a Dios. ¿Veis cómo el cooperar con la verdad da evidencia de que somos de la verdad? Son dos cosas que van unidas. Pero en la misma iglesia de Gayo había un hombre, probablemente un líder de la iglesia, cuyo nombre era Diótrefes. Él, dice Juan, rechazaba por completo hospedar y ser generosos con estos hermanos. Tal fue su rechazo, rechazaba con tanta firmeza esto, que si cualquier hermano de la iglesia hospedaba a Juan, que era conocido, o a cualquier hermano desconocido, serían excomulgados de la iglesia. ¿Podéis imaginar? ¿Y por qué hacía esto Diótrefes? Pues dice Juan, porque Diótrefes quiere el primer lugar. Estas visitas, estos hermanos que venían de alguna manera, le quitaban el protagonismo, le hacían sentir que era un cristiano como de segunda clase. No sé si a lo mejor, si los hermanos encaminaban a estos misioneros, eso implicaba que él tuviese menos dinero. No sé. El punto es que Diótrefes quería el primer lugar. Se amaba más a sí mismo que amaba a los hermanos. Esto, evidentemente, podía ser una piedra de tropiezo para el joven Gayo que quería hospedar a hermanos, cuando veía esta oposición en la iglesia. Pero Juan anima a Gayo, le dice: no sigas el ejemplo de Diótrefes. Es que no solo Diótrefes era un mal ejemplo, sino que Juan dice que Diótrefes no era de Dios, no andaba en la verdad, ya que no cooperaba con la verdad practicando la hospitalidad y generosidad hacia hermanos desconocidos o incluso hacia hermanos conocidos como era Juan. De esto habla Juan en lo que ha leído David. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, como Gayo, ¿no? Porque vuestros pecados os han sido perdonados en su nombre. El punto de esto es: ¿puede una persona experimentar la generosidad y hospitalidad que Dios nos ha brindado en Cristo y no extender esa misma hospitalidad y generosidad a otros hermanos? La palabra de Dios dice que antes éramos extraños, no merecedores de la hospitalidad y generosidad de Dios. Pero Dios, a través de la muerte y sepultura y resurrección de Jesús, ahora nos invita a sentarnos en su mesa, nos ha invitado a ser parte de su familia, nos ha encaminado haciéndonos parte de su herencia eterna junto con Jesús. ¿Sí o no? ¿Cómo puede una persona experimentar la hospitalidad y generosidad de Dios y posteriormente rechazar por completo extender hospitalidad y generosidad a sus hermanos?
Esto os recuerda un poco sobre cuando Jesús habla de la parábola del deudor, ¿no? ¿Cómo puede alguien que ha recibido el perdón de Dios, ese perdón de esa deuda multimillonaria, y no extender perdón a otros? Esto es lo mismo. ¿Cómo vamos a recibir la generosidad y la hospitalidad de Dios y no extenderla a nuestros hermanos? Juan dice, tú no eres de Dios. Como ya he dicho, el ejemplo y la presión de Diótrefes podría ser de desánimo, podría ser piedra de tropiezo para Gallo, pero Juan dice, Gallo, no te desanimes. Hay otros hermanos, mira el ejemplo de Demetrio. Demetrio, sigue el ejemplo de él. Él es un hombre que anda en la verdad, que coopera con la verdad. No te dejes desanimar, sigue el ejemplo de este hermano Demetrio. Y termina deseando verle pronto y pidiendo que saludase a sus amigos. Así que, hermanos, este corto libro tiene una gran conclusión, y es esta: aquellos que andan en la verdad cooperarán con la verdad al hospedar y ser generosos con hermanos conocidos y desconocidos. Aquellos que andan en la verdad cooperan con la verdad al hospedar y ser generosos con hermanos conocidos y desconocidos. Esa es la gran conclusión de este libro. Tenemos dos ejemplos: el ejemplo de Gallo y Demetrio, el ejemplo de personas que evidentemente eran de Dios, ya que andaban en la verdad, cooperando con la verdad al extender hospitalidad y generosidad a hermanos desconocidos, y el ejemplo de Diótrefes, que decía ser de Dios, pero que bajo ningún concepto aceptaría ser puesto en un segundo, tercer o último lugar y extender generosidad y hospitalidad a los hermanos. El autor nos pone en una tesitura: ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Entonces, la generosidad y la hospitalidad son expresiones horizontales de lo que hemos recibido verticalmente. Simplemente eso. La generosidad y la hospitalidad son expresiones horizontales de lo que hemos recibido en Cristo. Cooperar con la verdad es un testimonio de que una persona ha creído en el Evangelio. Cooperar con la verdad es una marca que una iglesia que ha creído y abrazado el Evangelio va a tener. Así que, hermanos, permitidme daros 3 aplicaciones sobre el libro de Tercera de Juan, y haré la última aplicación específicamente sobre nuestra implicación en cooperar con la verdad. Entonces, en primer lugar, creo que este libro nos lleva a, número 1, a hacer introspección y confesión sobre nuestra cooperación con el Evangelio. Haz introspección y pregúntate si estás extendiendo la generosidad y hospitalidad que has experimentado en el Evangelio a aquellos, no amigos, sino desconocidos en tu vida. Insisto, es fácil ser generosos y hospitalarios con aquellos que son conocidos, amigos. No estamos hablando de eso. Además, haz confesión. Aquí estamos hablando de testimonio, ¿no? La palabra testimonio implica qué testimonio tienen los hermanos sobre ti. Entonces, te animo a dar un paso al frente y durante este día o esta semana busca a un hermano y pregúntales, sé sincero, ¿tengo un testimonio de amor, hospitalidad y generosidad hacia hermanos desconocidos o conocidos? Como Gallo, soy un Diótrefes que rechazo cualquier oportunidad de hospitalidad o generosidad. Hazte esa pregunta y deja que otra persona la responda por ti. Pregúntate, a medida que haces introspección, ¿qué miedos, como los de Diótrefes, me impiden cooperar con el Evangelio a través de la generosidad y la hospitalidad? Es normal. Os conté antes, ¿no?, del testimonio de Rosaria en este libro,
Y cuando tratas con desconocidos, especialmente con personas que son a lo mejor menos privilegiados, personas desfavorecidas, hay momentos en los que da miedo, ¿no? No sé si os ha pasado alguna vez. Yo recuerdo hace 6 años que Fran y yo estábamos trabajando con una pareja, él era un drogodependiente, y empezamos a invitarle a casa a comer, a conocerle, a amarles. Y me acuerdo que un día, para echar una mano, decidí invitarle a casa a arreglarme las persianas. Y me acuerdo que cuando fui a recogerle tenía los ojos como platillos, rojos como tomates, y estaba sudando como un pollo. Y dije, madre mía, este hombre está drogado. Va a venir a mi casa a arreglarme las persianas drogado. Y bueno, le metí en el coche con su mujer, y me acuerdo que en el coche empezó a ponerse muy nervioso, a restregarse las manos en el pantalón, y de repente saca un pañuelo del bolsillo, y cuando lo abre tiene droga dentro. Y yo digo, madre mía de mi vida, ¿en qué me he metido? Y ya me puse nervioso. Digo, este hombre lo voy a llevar a casa, tengo 2 años en casa, tengo a mi mujer en casa, y el hombre se ponía más nervioso, y digo, este hombre me va a apuñalar. Voy a estar aquí en el coche y de repente va a sacar una navaja, me va a apuñalar, y si me para la policía, ¿qué va a pasar? Yo he estado de los nervios, y no sabía qué hacer. Me acuerdo que empecé a hablar de los niños, digo, bueno, voy a hablar de los niños, porque si me va a apuñalar y le hablo de mis niños, a lo mejor tendrán misericordia de mí, y bueno, monté una película de miedo. Por la gracia de Dios llegamos a casa, cuando empezó a trabajar como que se le quitó el efecto de la droga, se tranquilizó mucho. Pero es normal tener miedo. No os digo no tengáis miedo de esta hospitalidad y generosidad radical. Lo que os digo es que esos miedos no pueden determinar lo que hacemos. El mensaje del Evangelio tiene que determinar lo que hacemos. El hecho de que Dios, nosotros éramos esos extraños, ¿vale? Nosotros éramos esos bichos raros. Y Dios en su gracia y misericordia vino a nosotros, extendió sus manos y nos invitó a su mesa. Si hemos recibido eso, ¿cómo no vamos a extender eso a otros? Eso es lo que nos está diciendo Juan. Como iglesia, somos una iglesia con un testimonio de amor, hospitalidad y generosidad, específicamente a los que no conocemos. Cuando, por ejemplo, algo básico, simple, cuando termina el culto, nuestro primer instinto es buscar a desconocidos y extenderles amor, misericordia, gracia, o vamos rápidamente a aquellos que son como nosotros. ¿Nos preocupa tener a personas de cierto nivel social, cierta etnia en nuestra iglesia? ¿Nos preocupa que el dar a otros implique que nosotros recibamos menos? Así que, hermanos, os digo todo esto para animaros a hacer introspección y confesión sobre nuestra cooperación con la verdad. En segundo lugar, debemos ver a todo el cuerpo de Dios como hermanos y a incrédulos como futuros hermanos en Cristo. Recientemente he escuchado varias conversaciones donde personas me dicen, varias personas, no hablo de una o dos, hablo de varias personas, me han dicho, Alberto, no tengo amigos en la iglesia. Y le he dado pensamiento, y después de leer Tercera de Juan, he pensado en algo. Es que en la iglesia no somos un montón de amigos, somos un montón de hermanos. La belleza de ser hermanos es que tú no escoges a tus hermanos. Eso se lo tengo que decir a mis hijos todos los días. Tu hermana es tu hermano, tu hermano es tu... Es que tú no elegiste esto, estos son tus hermanos por la gracia de Dios y les tienes que amar porque son tus hermanos. Entiendo que tenemos una tendencia a amar, a pasar tiempo con aquellos que son más parecidos a nosotros, pero hermanos, ese tipo de amistades las hay en el mundo. El mundo tiene ese tipo de amistades donde tienes amigos que son como tú. Lo supernatural que produce el Evangelio es que personas con trasfondos opuestos, con gustos diferentes, que aparte del Evangelio nunca habrían sido amigos, ahora son más que amigos, son hermanos en Cristo. Incluso el Evangelio nos lleva no solo a amar a hermanos que son opuestos a nosotros, sino que nos llama a amar y a servir a hermanos desconocidos, practicando la hospitalidad y generosidad. Eso es el poder
del Evangelio donde el Dios Santo invita a pecadores inmerecedores de su gracia a sentarse en su mesa. Ese es el Evangelio. Cualquier persona que Dios ha salvado, quieras o no quieras, es tu hermano en Cristo. Sea chino, japonés, australiano, peruano, sea de izquierdas, de derechas, del centro, sean republicanos o monárquicos, incluso sean del Betis o del Sevilla. Son más que amigos, son hermanos para toda la eternidad. Ahora, sé que para algunos es más fácil acercarse a desconocidos y tratarlos como si los conociesen de toda la vida. Es normal. En mi casa tenemos esta batalla. Yo no conozco a un desconocido y mi mujer le cuesta el mismo mundo abrirse a desconocidos. Es normal, no hay nada, otra cosa mejor que otra, es simplemente la realidad en la que vivimos. Hay personas que les es más fácil, a otros les es más difícil, pero ahí está el poder del Evangelio, que nos empuja a ir en contra de lo que es nuestro hombre natural. Nos cuesta. ¿Por qué no hoy buscas a un desconocido en esta reunión y pones en práctica tercera de Juan? ¿Por qué no te acercas hoy a un desconocido y comienzas a amarles y a servirles? No tiene que ser nada estratosférico, puedes simplemente hacer preguntas para conocer dónde son, cómo conocieron la iglesia, incluso si la cosa va bien, invitarles a quedar esta semana para conocerlos más. ¿Por qué no hablas hoy con tu esposo, con tu esposa, y determináis que aplicaréis la hospitalidad y generosidad que habéis recibido de Dios a medida que Dios vaya poniendo a personas en vuestro camino? ¿Por qué no llegar a casa hoy, reunir a la familia y consagrar tu hogar como un lugar que es principalmente un centro de cooperación por el Evangelio? A eso nos está llamando tercera de Juan. Y en último lugar, Iglesia, debemos cooperar con la verdad. Y aquí es donde quiero hablar concretamente sobre nuestra labor como Iglesia de cooperar con hermanos como los que leemos en tercera de Juan. Hermanos que sirven a Dios desinteresadamente, son evidentemente algún tipo de evangelistas, pastores o misioneros. Hermanos, no tenemos otra alternativa que cooperar con la verdad. Ellos son hermanos, no los conocemos, no sabemos quiénes son, ahora mismo no sabemos sus nombres, pero están allí, y hay cientos y miles de ellos. Son hermanos. Una de las razones por las que me esfuerzo, porque me cuesta la misma vida, en ir a Marruecos una vez al año, es porque ahí experimento esta realidad, de que llegas a casa de personas que no conoces. Hace un año fui con mi amigo Sam Masters y con Gaby Turrent, un pastor en Barcelona, a casa de un hombre que se llama Job, un misionero nigeriano casado con una mujer americana, que son misioneros allí en Marruecos. No les había conocido en la vida, nunca les había visto en persona. Y fue llegar allí, evidentemente le escribí un mensaje antes de ir, pero mi única referencia es: soy tu hermano en Cristo, ¿vale? Nos recibieron en su casa, nos dieron comida durante varios días y tuvimos compañerismo como si fuésemos lo que somos, familia en Cristo. Somos familia en Cristo. Y eso implica que cualquier persona en cualquier lugar donde haya personas que Dios ha salvado, son mi familia. Durante la semana me llegan invitaciones de hermanos en Perú, Argentina, Chile. La semana pasada estuve hablando con un hermano lo voy a decir bien, Gabriel, Huánuco, cerca de la sierra peruana, ya en la entrada de la sierra peruana, 3.000 y pico metros de altura, 25 pastores jóvenes que nunca han recibido formación teológica, pastoral, y quieren que alguien vaya a enseñarles la palabra del Señor a estos pastores. Y me dijo el hermano: mira, hermano, quiero que vengas a enseñarnos, pero principalmente quiero que vengas a comer con nosotros. ¿Por qué? Porque somos familia. Esa es la belleza de cooperar con la verdad, hermanos. Sinceramente, podemos dar miles y miles de euros a cooperar con la verdad del Evangelio por todo el mundo. Lo que vamos a recibir de vuelta
en bendición, en gozo, no tiene valor, es incalculable. Así que, hermanos, cooperemos con la verdad, ofreciendo generosidad radical y hospitalidad a pastores y misioneros que necesitan un descanso del arduo trabajo de fundar iglesias. Y nosotros sirvamos de un lugar de retiro. Hay pastores que ya no están quemados, están ya chamuscados de la labor de plantar iglesias. Y buscan un lugar que sea un retiro donde sean bendecidos y encaminados para seguir en su labor de plantar iglesias. ¿Podemos cooperar de esa manera con la verdad del Evangelio? Podemos hacer viajes misioneros con un objetivo. Cuando vas a un viaje misionero no hables el mismo idioma y a lo mejor te frustra el ir allí y no poder evangelizar como lo haces aquí. Pero sabes que la mayoría de los viajes misioneros, lo que sí hemos hecho bien es animar y apoyar a las familias misioneras que están allí. Y sabes que esas familias se tiran todo el año solos intentando evangelizar y plantar en lugares muy difíciles. Y el hecho de tener a 5 o 6 cristianos con ellos, hermanos en la fe, con quien puedan hablar, desahogarse, y que durante esa semana le paguemos todo, la comida, cuidemos a sus hijos para que puedan salir la pareja a una cita por primera vez en años, es cooperar con la verdad. Si Dios quiere, este año haremos viajes misioneros, si Dios quiere. Finalmente, debemos de practicar la generosidad. Creo que no es una opción, es un deber, como respuesta al Evangelio, apoyando a misioneros y a pastores que están pasando por dificultades económicas o necesitan un salario regular para poder llevar a cabo su función como pastores. Así que, hermanos, cooperemos con la verdad del Evangelio y digamos, ¿sabes qué? Hay un plantador, hay un hermano que está empezando una iglesia en determinado lugar, no tiene dinero para ni siquiera cuidar de su familia, está pasando la canutas y la ofrenda de una iglesia con regularidad cada mes puede significar un alivio. Y es que cooperar con la verdad es responder a la generosidad y hospitalidad que hemos recibido de Dios. Así que, hermanos, debemos hacer introspección y confesión sobre esto, de abrir nuestros hogares, nuestras vidas para practicar este tipo de vidas. Debemos de cambiar nuestra visión de la iglesia y empezar a ver a todo el cuerpo como hermanos y a cualquier persona que se acerque a esta iglesia que todavía no ha creído como futuros hermanos, si Dios quiere. Finalmente, debemos de cooperar con la verdad, de tal manera en que personas, misioneros, pastores por todo el mundo puedan ser encaminados a través de nuestra generosidad y hospitalidad. Así que, hermanos, vamos a orar ahora. Y os pido que durante unos minutos pensemos sobre estas cosas. A lo mejor estás sentado al lado de tu esposa o tu esposo. ¿Por qué no oráis juntos ahora mismo? Y decís, vamos a orar. Señor, ¿qué quieres de nuestras vidas? ¿Qué quieres de nuestro hogar? ¿Qué quieres de nuestro dinero? Para cooperar con la verdad del Evangelio, porque es una respuesta al mismísimo Evangelio. Y si hay pecados que confesar, evidentemente os animo a hacerlo. Así que vamos a orar y pasar un tiempo meditando en estas cosas.